Como habíamos platicado, primero vamos a importar nuestro personaje en ZBrush y lo primero que hay que hacer es aumentarle subdivisiones porque cuando lo hicimos tiene muy poquita geometría, entonces lo vamos a hacer ahora de muchísima más resolución, ¿ok? Y lo voy a dividir, por lo tanto, aquí en Geometry 1, 2 y 3 veces, ¿verdad? Eso ya me permite que exprese correctamente los trazos encima del personaje, ¿verdad? Ahora, otra cosa que me hizo notar una compañera hace ratito, fíjense, si yo hago mi pincel lo más grande que se puede, que son 1000 unidades, queda muy pequeñito como quiera para el tamaño del personaje. Entonces, antes de hacer esto, lo primero que voy a hacer es irme aquí arriba donde dice Scale, y aquí en el cuadrito este amarillo puedo cambiarle el tamaño a mi personaje manteniendo la proporción del personaje, ¿verdad? Una vez que lo hice más pequeñito y de ese tamaño, me regreso a la función de dibujar, puedo apretar F aquí en la pantalla y vean cómo ahora el pincel es muchísimo más grande, ¿verdad? De hecho, me gustaría aún más grande porque yo querría más tarde tal vez mover masas completas del personaje para hacerlo más gordito, más flaquito, etcétera, etcétera. Entonces creo que me serviría todavía más pequeño. Lo voy a hacer más pequeño aún. Así más o menos de ese tamaño, de manera en que ahora si le pongo en dibujar, el pincel es casi del tamaño o más grande que el personaje, ¿no? Esto es correcto porque aquí yo puedo ya controlar después mejor los trazos, ¿correcto? De otra manera, el tamaño máximo es 1000 y va a quedar pequeñito el pincel a comparación del personaje, ¿ok? Eso lo pueden hacer aunque ya hayan comenzado anteriormente a hacer los otros trazos, no importa mucho. Entonces, bueno, si seguimos a nuestro manual que todos debemos de tener por ahí, primero trazábamos la caja torácica como una especie de chaleco para el personaje, ¿verdad? Y después empezábamos a trazar lo que sería la pelvis del personaje. Perdí aquí la hoja. La pelvis del personaje, las piernas y empezar a darle forma a los diferentes músculos, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar por trazar. Voy a apretar X para que se active la simetría. Y hay que calcular más o menos dónde comienza esa caja torácica del personaje. Sería más o menos como a la mitad del personaje, ¿verdad? Aquí puedo empezar, bueno, por supuesto, no con mi pincel estándar, sino con el que se llama Clay Tubes. Este de Clay Tubes. Y más o menos donde es la mitad empezamos a trazar esa caja torácica de nuestro personaje alrededor de todo el personaje. Recordemos que esto es un objeto tridimensional. Aquí podemos ver cómo hace una curva hacia arriba. La voy a exagerar un poco más, voy a deshacer los últimos y la voy a repintar. Y esto le da la vuelta hasta como si tuviera como una especie de tirantes en el personaje, ¿verdad? Ahora que me fijo, fíjense, esta malla está abierta. Esto no me sirve. Esto es un ejemplo anterior que no había solidificado bien los puntos, así que bueno, voy a tener que abrir otra y comenzar de regreso esto. Vamos a pausar momentáneamente nuestra grabación. Bueno, aquí ya cargué un modelo que no está roto por atrás y aquí están los trazos que le tuve que hacer para que quedara de manera correcta. Este también hay que modificarle su escala porque es gigante. Un par de veces. Muy bien, mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, necesito un pincel mucho más pequeño. Y ya hicimos toda esta parte, entonces vamos a empezar a trabajar en la pelvis de nuestro personaje. Esta parte de aquí, empezarle a dar volumen a los glúteos de ese personaje. Aquí voy a meter un poco de zoom. Y vamos a empezar a ponerle volumen a ese personaje. Por aquí en el manual hay más ilustraciones de cómo debe de ir quedando esas partes del cuerpo.
Esto es más como debe de quedar. Entonces, bueno, primero creamos lo que es como que la base de la pelvis. Es como esta especie como de faldita, no sé. ¿Cómo lo intuyan ustedes? También, por ejemplo, aquí le puedo dar con mucha menos intensidad para rellenar estas partes sin que se haga una plasta ahí demasiado grande. Aquí fue con una intensidad de 2. Esto ya puede ser con un poco más. Aquí quiero rellenarle más para la forma de los glúteos y bueno, con esto es lo que es la base primero del personaje, ¿verdad? Tiene que ir teniendo el volumen necesario. Y bueno, después de ello puedo empezar a trabajar las piernas. Es un músculo que está aquí en forma como de gota. Podemos empezar a rellenar esta parte de aquí también, que queden las protuberancias que serían lógicas según los músculos. Estamos haciendo este de aquí. Vamos a trabajar también aquí en entrepierna. Darle más volumen. Y ahorita lo estamos trabajando en materiales más en bruto, ¿verdad? Pero más tarde vamos a aplicar el smooth y eso se va a ver muchísimo mejor. Pues aquí como se ve como hay una protuberancia de este músculo de este lado y otra de este lado. Es decir, aquí también hay como una especie de gota que baja por aquí. Bueno, lo que estamos haciendo es darle más volumen, ¿verdad? Traten de ver también los perfiles del personaje. Y en la parte de atrás, este músculo llega hasta la rodilla, más o menos de por ahí. Y se hace otra protuberancia de este lado. Eso no está demasiado mal. De ahí puedo marcar mis rodillas. Puedo marcar mis rodillas y después está como están algunos de los trazos y después como esto tiene que estar más inflado, esta parte también de acá más inflada, tenemos que ver el perfil del personaje, ¿ok? Esta ya tiene un poco hacia afuera, tal vez todavía podría meterle un poco más de volumen ahí. Creo que eso se ve mejor. Y después empezar a trabajar el chamorro. El chamorro tiene esta forma, el músculo es más gordo en la parte superior. Vamos a tratar de imitar un poco eso. También haciéndolo en los lados, porque esto tiene que crecer de volumen, ¿verdad? Vean cómo son como V's, como terminamos haciendo un arco. Hay que ir rellenando también la parte de aquí para que tenga volumen. Lo podemos ver de lado y ver si tiene efectivamente esa forma que nos dice el manual. Como que siento que le falta un poco aquí. Debería de llegar más abajo. Como aquí
Aquí es donde termina el músculo y lo demás es lo que estira hacia abajo. Vamos a emparejarlo un poquito aquí de lado. Verlo desde diferentes ángulos para que mantenga el volumen y no caiga nada más de manera dispareja el músculo. Algo más o menos como eso. Aquí se ve como ya lo empieza a perfeccionar. Okay, podemos trabajar las pompas con movimientos circulares. Vamos a empezar a conectar aquí con la espalda. Hay que cuidar qué tanto se le pone, porque yo tiendo luego a hacerlos un poco desproporcionados y después resulta un poco difícil arreglarlos. Ahí no está demasiado mal. Después podemos mover esas masas musculares y hacerlas menos pronunciadas, ¿ok? Y a partir de aquí podemos empezar a aplicar nuestra herramienta de Smooth, nuestro Smooth Brush, que eso es apretando la tecla, la de Shift o mayúsculas. Voy a hacer un poquito más grande mi trazo. Y vean cómo después de pasarle el brush, fue demasiado, lo voy a hacer hacia atrás, ok, y le voy a quitar intensidad, lo voy a usar con una intensidad de 6, con una intensidad, perdón, como de 19, vamos a probar, ok, eso está mejor. De otra manera desaparece completamente todo el detalle, ¿verdad? Y lo que queremos nada más es que lo haga suave, no que quite completamente ese detalle. Eso también hay que hacerlo en la espalda. También esto hace que pierda un poco de volumen el personaje y eso hace que no se vea ya tan desproporcionado en sus músculos de los glúteos, ¿verdad? Y vean cómo eso ya le empieza a dar más forma humana, ¿verdad? Ya le empieza a dar forma. Y fíjense, cuando me refiero a mover masas, por ejemplo aquí, en esta parte de aquí, tal vez podríamos juntar más los músculos de los glúteos. Voy a ir a la herramienta de Move. Se me perdió, estaba por aquí. Move, aquí está. Y fíjense cómo puedo acercar un poco más la geometría aquí. Le puedo ir dando formita, ¿verdad? A mi personaje. Bueno, eso está bien para la base del personaje, que fue básicamente lo que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, hay que guardar frecuentemente las herramientas, es decir, nuestras esculturas, porque ya habíamos platicado que poner aquí en File y Save no guarda más que el entorno, pero no guarda la escultura. La escultura se guarda aparte y se guarda de este lado donde dice Tool. Dice Load Tool y después dice aquí Save As, ¿verdad? Entonces le voy a poner Save As. Lo voy a guardar con un nombre aumentativo. Por aquí ya había estado trabajando antes esto, pero lo voy a poner entonces por lo tanto en el 06 y guardar. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos ya un primer acercamiento de nuestro trabajo del cuerpo, ¿verdad? A partir de eso hay que empezar a trazar algunos otros músculos en la espalda, a trazar bien la parte de la caja torácica, que es justo lo que voy a hacer ahora.
la espalda del personaje. Nuevamente con mi herramienta de Clay Tubes, más pequeño el pincel. Sí, va hasta las rabadillas, exactamente. Desde la parte de abajo de la nuca hasta la base de las pompis, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer hasta ahí. Y aquí le metió más relleno, así que yo voy a hacer lo mismo. Voy a rellenar ese hoyito que te quedó. Y la voy a remarcar incluso. Bueno, después tiene otros músculos en esta parte de aquí, que vienen como de atrás hacia adelante, hacia acá. Ya quedó muy gordo y no me gustó. Nada más voy a repasar estas. Eso está mejor. Este músculo quizá un poco más gruesecito. Lleva los oblicuos como hasta acá. Bueno, aparte de estas referencias de aquí del librito, también habíamos platicado de otras fuentes de referencias. Creo que habíamos visto algunas de estas imágenes, ¿no? Y algunos inclusive me las habían pedido y no sé si se las pasé. Pero esto es muy fácil, explica muy también gráficamente cómo están distribuidos estos músculos y sus diferentes formas, ¿verdad? No tenemos que hacerlo exactamente así, pero sin embargo podemos fijarnos un poco en cómo está hecho de este lado y luego fijarnos en cómo está construido. Tengo otras imágenes. Miren, por ejemplo, aquí hay una fotografía de cómo se verían los músculos de una persona. Perfectamente marcados. Partes de la oreja, partes de los dedos. Diferentes músculos del cuerpo. Cráneo. Miren, este es muy ilustrativo y me ha gustado mucho porque como está exagerado cada uno de los músculos, es fácil como ver dónde entran y dónde salen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, se refiere como a estos músculos de aquí, ¿verdad? ¿Qué es este músculo? Nada más que como que acá hace una forma distinta.
más en la parte de atrás. Podríamos marcar mejor estas partes de aquí. En este esquema puedo empezar a ver cómo están distribuidos los músculos también del hombro. Tienen músculos. Y esos músculos a su vez, si ven, es un poco como dibujarlos, ¿no? Terminan aquí en pico. Por ahí está bien. Tiene otros músculos que corren hasta la axila. Bueno, por aquí tiene otros que rellenan esta parte de acá. Bueno, y en los hombros, ¿verdad? Al empezar a componer esos músculos que componen también esos hombros. Por supuesto, luego hay que continuar trabajando hasta la parte frontal del personaje. Ahí vamos creando su hombro. Y empezar a perfeccionar más esos músculos de los glúteos. Tiene otros dos que conectan acá. ¿Cómo corre ese? Se va. Porque es como así. Eso no está mal. Esto va agarrando ya más forma. Aquí serían las clavículas más o menos. Y los pectorales como hasta acá. Y primero los empezamos a marcar como habíamos platicado, ¿verdad?
Tus abdominales. Bueno, por ahí le voy a parar un rato al menos para que ustedes me alcancen. 4:47. No le hacen, pues así es el asunto. Vamos a guardarlo nada más llegando aquí. Como mesh personaje 7. Ahorita todavía no le voy a aplicar el smooth para que lo puedan ver así más o menos en bruto. Chueco, ahí está. Le faltó volumen. Voy a deshacer ese último y le voy a picar tantito smooth. Ahí está. Bueno, ahí está guardado y vamos a hacerlo que dé vueltas para que ustedes lo vean. De todos ángulos. Y listo. Que la guarden nada más. Tiene mucha presentación, ahora vamos a quitarle tantito. Este overlay que no dure nada. Ya. Y ahora sí. Que no hay algo pique. Tantito. Ahí está, ahora sí. Creo que fue más largo el overlay. Ah, sí. Ya sé qué es esto. Style Image. Fade Time 0 y 0. Ahí está, ahora sí. Y ahora sí me aparece el letrerito, ¿verdad? Bueno, y ahí lo dejo en la pantalla dando vueltas un rato.